Fantástico, fantástico. A todos los amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y el día de hoy tenemos una amiga nuestra que es una experta llamémosle una experta en la comunicación, una experta en los sentimientos, una persona que ha estudiado bastante y ha practicado y ha estado con tanta gente. Y pues qué lindo tenerla al día de hoy. Tenemos varios años de conocerla. Es una coach de nuestro equipo por más de 3 años y hemos tenido esa bonita relación y ha venido a ayudarnos bastante en temas de comunicación, en gestión de emociones y muchísimos temas. Así que, señora Melba, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias, don Eric, gracias, Jessy. No, muchísimas gracias a usted, señora Melba, por haber aceptado la invitación. Sabemos que se mantiene súper ocupada viajando, haciendo presentaciones, pero bueno, qué lindo tenerla acá con nosotros. Y bueno, quiero recalcar que, pues, y con orgullo decir que es nuestra coach. Coach Sí. de negocio, coach de vida. Imagínate, directora y desarrollo integral, ¿verdad? Conferencista internacional, así que se la pasa viajando. Así que bienvenida a nuestro canal, bienvenida a Rivera Podcast, señora Melba. Me encanta. Experta, gracias, señora. Experta en gestión de emociones. Sí, más que nada. Comunicación asertiva, liderazgo transformador, manejo del estrés y habilidades directivas. Así es. Melba es presentadora y moderadora del programa de los 20 a los 50, así como presidenta del Comité de Mujeres Líderes de la Cámara de Comercio, o sea, con un background, con mucha experiencia. Así que bienvenida con nosotros y es un gusto tenerla. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, un honor para mí. ¿Y cuál sería la pregunta primera, Eric, que le tenemos aquí a la señora Melba? ¿Cuál es esa pregunta para que la gente que nos está escuchando sepa quién es, verdad? O sea, cuéntenos, doña Melba. Fíjate, Jessy, yo me iría un poquito a la gestión de emociones, porque es donde la mayor parte de veces como que nos damos contra la pared, ¿verdad? A veces puede ser que estemos enojados o tristes o tengamos una gestión de emociones ahí que están dando vueltas. ¿Cómo gestionar eso? Que es algo que tenemos que conocer el día de hoy y que va a ayudar a muchísimas personas. La idea de este podcast es llegar a las personas y presentarles temas que son de suma importancia. Así que, ¿cómo gestionar esas emociones que tenemos adentro? Bueno, primero que todo, no es fácil y cada vez se vuelve un poco más difícil, pero siempre es posible, porque lo primero que tenemos que reconocer en esta época, don Eric y Jessy, es que vivimos en un mundo hiperconectado. Y esa hiperconexión, si ustedes se recuerdan de la película Intensamente, en la primera se manejaban las 4 emociones principales que nos manejan, las 5, perdón, que es la ira, que es la alegría, la tristeza, el miedo. Y de repente en la segunda aparecen varias nuevas, pero la principal es ansiedad. Entonces vivimos en un mundo tan conectado, tan hiperconectado, que déjeme decirle que antes de la pandemia, los 2 medicamentos que más se vendían en el mundo eran los analgésicos, ¿no? Sin decir marcas, pero normalmente el estrés se nos iba a un dolor de cabeza, o eran los antiácidos, porque también el estrés se va mucho a nuestro sistema digestivo, gastritis, colitis. Pero después de la pandemia, que yo pensé que ahí la gente iba a manejar sus emociones, a encontrarse con sí mismo, hacer introspección, pero no, hicieron millonario a Netflix, está bien, cada quien se dedicó a ver series. Pero resulta ser que después de la pandemia, al día de hoy, la medicina más vendida son los ansiolíticos. Es decir, que si nuestras emociones, ya como usted dice, estaban medio convulsionadas al día de hoy, la hiperconectividad en la que vivimos nos hace tocar nuestro celular por lo menos 2,900 veces al día.
¿no? Porque hay un FOMO, hay este miedo, este fear de perderme de las cosas. Y eso me vuelve, de alguna manera, la ansiedad me vuelve o retraída, irritable, entonces ya no tengo tanta paciencia, ya estoy en la fila del banco y ya estoy, ay, la señorita, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no se apura? Que se apure. O estás en el tráfico y ya no sabes qué hacer en el tráfico y te empiezas a enojar y empiezas a quererte meter. Y el hecho es que cada vez hay mayores accidentes por el celular, hay mayores problemas en las parejas por el celular, porque la pareja ya no conecta, porque sí están juntos, pero cada uno está en su pantalla, cualquiera que sea esta, y con los niños, ¿no? Que hacen berrinches en los restaurantes porque quieren ver la pantalla. Entonces todo eso complica más el tema de la gestión de las emociones. Y me parece una pregunta muy importante porque yo les invito a que aprendan que las emociones son necesarias, que las emociones nos hablan a nosotros y nos permiten darnos una retroalimentación para poder canalizarlas y llevarlas a una respuesta constructiva en lugar de reaccionar, ¿no? O sea, aquí la primera invitación sería reflexionar para qué siento lo que siento, de qué me está sirviendo sentir lo que siento, ¿sí me explico? Y una vez que podamos entender el para qué de lo que siento, hacerse esta retroalimentación y empezar a decir cómo puedo reaccionar de una manera positiva ante esta situación. Y entonces aparece de repente de moda la palabra resiliencia, ¿no? Que nos convierte más resilientes. Y la resiliencia, pues es una palabra de hace muchos años, ¿no? Que quiere decir cómo las cosas químicamente o mecánicamente vuelven a su forma original. Pero en el caso de nosotros como personas, no solamente es volver al original, sino volver más fortalecidos. Siempre va a haber problemas. Durante el día va a haber conflictos. La vida no es color de rosa. Y siempre va a haber disparadores. Entonces, la segunda clave que les daría es reconocer qué me dispara, qué hace la otra persona o qué pasa en la vida en este momento que me dispare una emoción de miedo, de tristeza, de cólera, de ansiedad. Y preguntarme también, ¿para qué me sirve vivir en esta ansiedad? Este disparador que yo no me había dado cuenta hasta ahora que estoy viendo qué siento, para qué lo siento, empezarlo a cambiar hacia esa respuesta constructiva, ¿no? Y como tercer punto o tercer clave, aceptar que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, abrazar lo que siento, porque pareciera que si nos damos a nuestras creencias, sobre todo los hombres, pues se les decía que no debían de sentir, que no debían de llorar. Y cuando eran pequeños y se caían, ándale, mijito, levántese ya, aquí no pasó nada, los niños no lloran. Eso es algo muy desagradable porque evidentemente sienten igual y les duele, y como adultos ahora y como padres yo les invito a que cuando sus hijos se caigan o tengan un problema, acepten y contengan esa emoción para que ese niño se convierta en un adulto que tenga una comunicación asertiva en lo general, porque tiene un buen manejo de sus emociones. Ajá. Interesante. En un mundo donde es muy difícil el tema de las emociones, donde muchas de las veces nos volvemos personas muy sensibles, donde muchas de las veces sufrimos más de la cuenta o complicamos las situaciones. ¿Cómo llevar ese balance? ¿Cómo llevar ese balance que nos lleve a esa paz interior? Estas emociones para mí tienen que ver con una paz interior. ¿Estaré en lo correcto? Claro. Yo diría que uno de los dones que podemos desarrollar es la serenidad, ¿sí? No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar la forma en que lo vemos. No puedo cambiar la historia que viví o el sufrimiento que pasé en mi niñez o en mi adolescencia o el que estoy pasando en este momento,
pero siempre tengo la libertad, que es algo que platicamos mucho y que me encanta repetir, la libertad de volver a elegir con qué actitud quiero yo vivir esto que me está sucediendo. Porque siempre me voy a topar con un obstáculo en la vida, con una personalidad que me dispare, ¿no? Hay personalidades que te disparan, o con una situación en la vida que me conecta a algo del pasado y que inconscientemente reacciono y no sé ni por qué reaccioné así. Por eso decía yo, encontrar cuál es mi disparador emocional para poderlo canalizar hacia esa respuesta positiva. Pero saber de antemano, lo más importante que siempre he dicho, que todos nacimos con el derecho de la libertad y que la libertad solamente se nos dio para elegir y decidir cada medio segundo que respiramos entre un sí o un no. Me quedo, me voy. Respondo, no respondo. Es decir, cada medio segundo estamos decidiendo construir nuestra mejor versión. Pero si seguimos en el juego de culpar al pasado, de culpar a la genética, de culpar al otro, nunca voy a ser responsable de mi vida. Entonces nunca me voy a ser responsable de mis emociones. Y tenemos que hacernos responsables. Incluso hay veces que a la terapia, porque bueno, también damos terapia, llega la gente y me dice, cuando vine a verme el yo ya me había desbordado y ya le había dicho, y ya le había dicho y ya, bueno, y luego tuve que pedir perdón y luego me arrepentí y luego, bueno, y le digo, es que no se trata de desbordarnos, se desborda el perrito, porque si el perrito está comiendo y tú te acercas a su plato de comida, va a reaccionar en un instinto de supervivencia y te va a morder. Pero nosotros no somos perritos ni solamente vivimos por instintos. Tenemos un razonamiento, ¿no? Que me dice cuál es la consecuencia que puedo tener si le hablo a esta persona de esta forma o si le digo algo. Pues aquí también es otra invitación. Tómense 3 segundos nada más para pensar esto que voy a decir o la forma en que lo voy a decir. A mí me gustaría que me lo hicieran y yo le garantizo que vamos a cambiar nuestras reacciones, ¿no? Y vamos a ser más compasivos. Yo no sé cuál es el dolor del otro. Yo no sé por qué el otro responde de esa manera, pero algo sí me queda claro. Algo le está pasando en el interior que su forma de ser me está haciendo a mí en mi interior una reacción. Entonces, antes de hacerlo, piensen, no sé cuál sea el dolor del otro, pero yo decido dejarlo pasar, ¿no? La capa de torero que hablamos mucho y decirle, ole, que tu amargura no se quede conmigo. No tengo por qué reaccionar ante toda la gente o ante todo lo que pasa, qué flojera. Sí, muy interesante. ¿Ibas a decir algo, Jessie? Sí, iba a decir algo, no me recordé algo que dicen, ¿no? Que nunca hay que tomar decisiones en momentos que estemos demasiado así efusivos de felices, demasiado enojados o muy enamorados. Esa no me la sabía. Era eso enojado, no, triste o muy alegre, porque no va a hacer buenas decisiones. Enamorado no me lo sabía. Muy bien, Jessie. Está bien, tienes toda la razón. La toma de decisiones en nuestra vida tiene que ver con el balance que tenga yo en mis emociones, entre la razón y la emoción. Físicamente o biológicamente dicen que los hombres son utilizan más la razón y las mujeres la emoción. Quizás, pero la realidad es que desde que abrimos los ojos en la mañana, hombres y mujeres, lo que nos mueve en la vida es la emoción. Que después entre la razón es otra cosa. Pero lo que te mueve, por eso emoción, en latín, emotion, quiere decir movimiento, moverte. Te mueve a algo, a hacer algo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, las emociones son muy útiles cuando las sabemos usar en su lado constructivo. Por ejemplo, el miedo es sensacional porque el miedo me está previniendo de algo.
No vamos a hacer un negocio ahorita nosotros tres sin ver cuáles son los riesgos que puede haber en el transcurso del crecimiento del negocio. Entonces, primero vemos los riesgos. No me voy a cruzar la calle sin voltear a ver a los dos lados, ¿no? Antes de cruzarla. Entonces, evidentemente, el miedo me protege y me previene. Si yo lo utilizo de manera constructiva, me va a ayudar a tomar buenas decisiones. Pero si lo utilizo de la manera negativa, pues el miedo me va a paralizar. Punto. Me quedé en el pánico. Entonces voy a vivir la vida de, ¿y si lo hubiera dicho? ¿Y si lo hubiera hecho? Porque nunca hice nada porque el miedo siempre me ganó. La tristeza es maravillosa. La tristeza me lleva a un encuentro conmigo misma, esta introspección, esos momentos de nostalgia, ¿no? Debemos de ocuparlos para conocernos, para tener un mayor autoconocimiento de nosotros y valorarnos y preguntarnos, ¿para qué me siento triste? ¿De qué me está hablando? Siempre las emociones me están hablando de algo de mí. Entonces entro en esta introspección para conocerme más. A mayor autoconocimiento, mayor autoconfianza en mis decisiones. Entonces la tristeza, pero si me quedo en el lado negativo, ¿qué pasa con la tristeza? Pues me llego a enfermar de depresión si me quedo ahí. Y la depresión es una enfermedad que requiere de médicos, de medicinas y de asistencia al trabajo, ¿no? Entonces se complica la vida mucho cuando la depresión llega. Y la ira, por último, que son las tres emociones, digamos, más importantes, pues me ayuda a defenderme y a poner límites en mi vida, ¿no? En el lado constructivo, yo le puedo decir a una persona, esa forma en que me estás hablando, a mí no me gusta. No te lo digo para cambiarte, pero quiero que quede claro que esa forma a mí no me gusta. Y quizás en otro momento responda de una manera no muy favorable, ¿no? De repente. O defenderme de alguien, ¿no? O sea, si alguien me está persiguiendo, me enojo, corro, o si alguien quiere pelear, ¿no? O sea, me defiendo. O me permite poner límites. Pero en el lado negativo, pues está el dicho, el que se enoja, Pierde. no hay forma de ganar. Entonces es bueno saber cómo se utilizan las emociones. Mire, el tema que se está desarrollando es un tema donde hay mucho, ¿verdad? De mucho que descubrir, mucho que conocer. Yo lo que veo, nosotros trabajamos con gente. Nuestro trabajo es, en mi caso, más de 40 años de trabajar con personas. Y Jesse más de 26 años. Y en esa experiencia yo descubro que hay personas que deciden no borrar, sino perdonar su pasado y enfrentarse al presente y al futuro. Porque muchas personas viven en esos sentimientos del pasado, ¿no? Lo que sufrí, lo que me hicieron, lo que me hirieron. Viven con esa carga emocional muy fuerte y eso al final del día no les ayuda. A ningún ser humano le ayuda yo le llamaría una montaña rusa de emociones, arriba y abajo. Yo he tenido oportunidad de conocer personas tan talentosas, pero a veces sus estados de ánimo y sus emociones no tienen cierto nivel y como pueden estar un día eufóricos, que hoy sí me como el mundo y cambio al mundo, al otro día caen en una depresión crónica. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para mantener esas emociones ahí como quien dice niveladitas? O sea, ¿habrá una forma sin Sí, sin claro. llegar a los medicamentos? Porque puedo irme al otro extremo. Me tomo los medicamentos y eso, pues sí, me voy a sentir tranquilo, pero al rato voy a necesitar más medicamento. Voy a estar como, Claro. Bien dicho, y viene la adicción, ¿no? Porque lo que hace el medicamento o lo que hacen los escapes, el alcohol, el juego, las compras, todas las drogas mismas son escapes a enfrentarme a esa emoción, quizás de ese pasado que no me gustó y que me hace vivir el juego de víctima y no hacerme responsable de mi vida y hacerme protagonista. Pero aquí hay una frase hermosísima del filósofo Nietzsche que dice: mientras tú encuentres el para qué o el para quién de tu vida, los cómo llegan solos. El sufrimiento tiene un para qué. El sufrimiento me está hablando.
Los duelos no procesados, las emociones no procesadas van a causar una enfermedad en esa persona y una adicción, sin duda alguna, porque la va a querer anestesiar, la va a querer evadir. Pero cuando yo acepto lo que me pasó, es que hay gente que, como usted dice, ¿no? Que vive diciendo, es que no entiendo cómo me pudo haber hecho eso, pero ya te lo hizo hace 10 años. ¿Y cómo me pudo pasar? Y tú ya te pasó hace 20 años. Y siguen todavía con la cantaleta porque el juego de víctima además tiene un beneficio secundario. Hace que toda la gente me tenga lástima y por lástima yo logre ciertas cosas. Y eso es muy feo, muy patético, ¿no? En cambio, cuando yo al sufrimiento que la vida me ha dado, porque todos de alguna manera tenemos alguna historia de sufrimiento en nuestra vida, le encontramos el para qué la tuve que vivir. Es una escuela. ¿Qué fue lo que me vino a enseñar? Mis papás se divorciaron, o me abandonaron, o yo fui rechazado de chico. ¿Quién sabe qué tantas historias, no? La historia no va a cambiar, pero sí puedo cambiar la forma en que me la cuento cuando me pregunto, ¿para qué me sirvió? ¿Qué es lo que yo he aprendido de mí? ¿De qué soy capaz y de qué estoy hecho, no? Donde viene una vez más la resiliencia, ¿no? O sea, ¿cómo he podido enfrentar? Hay veces que mi primera pregunta a alguien en la terapia, cuando viene destrozado y deshecho o deshecha, le digo, ¿y cómo fue que pudiste llegar? Lo conecto con lo sí hay, con lo que sí pudo hacer. Y cuando hacemos una línea del tiempo de nuestra vida, que lo hemos hecho nosotros en nuestros ejercicios, podemos descubrir que hemos pasado por muchas situaciones difíciles y que hemos sabido decirle sí a la vida a pesar de, en el momento en que le he encontrado un sentido a mi sufrimiento. Mi padre murió, pero me dejó esta enseñanza, me dejó esta otra, murió de esta manera, pero esto me enseñó que yo debo de hacer esto, pero tengo que vivir mi duelo, tengo que sentirlo, tengo que procesarlo. Tuve una crisis financiera y de un día para otro lo perdí todo, más allá de estarme culpando y qué hizo, culpando al mundo o qué mala suerte tengo, ¿para qué me sirvió esta situación, esta crisis financiera? ¿De qué me está hablando de mí? ¿Desde dónde estaba yo tomando mis decisiones? Quizá las estaba tomando desde la soberbia. Y entonces me enseña que debo de ser humilde. Por ejemplo, un divorcio. ¿De qué me está hablando el divorcio? De dos personalidades que no encontraron un encuentro. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Culpar al otro? No, por culpa del otro no. Yo también, ¿qué hice? Porque en un divorcio, dividido en dos, ambas dos partes son responsables. O en un problema con un hijo, ¿cómo asumo la responsabilidad de mi vida cuando le encuentro un sentido a ese sufrimiento? Esto me pasó para que yo aprendiera de mí, ser más compasiva, ser más humilde, vincularme más con las personas, preocuparme más por el prójimo, o sea, dejarme de ver el ombligo y ver el ombligo del otro, ¿no? La compasión, darle un para qué al sufrimiento. Qué interesante, ¿no? Que vamos descubriendo, ¿no? Que a veces tenemos tantas ideas equivocadas en nuestra mente, ¿no? Que pensamos que la otra persona nos va a hacer felices. Pero no, nadie es responsable de nuestra felicidad, nosotros somos Ajá. responsables, así que Así qué es. interesante. Sí, que Por eso me es más fácil culpar al otro, ¿no? Cuando el otro, me casé contigo para que me hicieras feliz, no, a ver, ¿cómo no? O sea, esa piedrita yo no me la cargo. Yo decido estar contigo y tú decides estar conmigo a pesar de mí y a pesar de ti, porque voy a ver las cosas valiosas que tienes y me voy a conectar con los valores de la persona. O voy a volver a empezar un trabajo después de una crisis porque voy a aprender a conectarme con lo que verdaderamente es valioso en la vida. El dinero es maravilloso y es maravilloso ganar dinero. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para compartirlo, para ayudar, para disfrutar la vida, porque también se vale disfrutar la vida. Pero cuando tú te vuelves una máquina de hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y te olvidas de que hay alguien al lado, atrás, enfrente, primero te vas a enfermar, ¿no? Porque el estrés nos va a matar.
Y luego tu vida va a tener una pérdida de sentido y vas a vivir en un vacío existencial. ¿Cuánta gente tengo yo que tiene de terapia, que tienen todo, todo, y están deprimidos y no saben a dónde van y no tiene sentido su vida? Entonces algunas veces le digo, ven, acompáñame al asilo de ancianitos, vamos a escuchar las historias de los ancianitos porque a ellos les gusta mucho repetir sus historias. O ven, acompáñame a darle de comer al asilo de niños abandonados, porque hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Sirviendo. Y el sentido en nuestra vida, uno de los principales es el trabajo, como ustedes, y que siempre se los he dicho de verdad, muy honestamente, ¿no? Ustedes tienen una empresa de servicio, pero no de servicio, sino le sirven al otro para que el otro encuentre una autoestima, una autovaloración, porque lo vuelven un emprendedor, porque le dan un producto que lo vuelve más sano. O sea, no es igual vender zapatos que lo que ustedes están haciendo, ¿me explico? También el que vende zapatos encontrará su sentido, pero yo veo en todos ustedes, cuando hablo con todos ustedes, esa pasión que tienen por hacerle sentir al otro que vale, que puede emprender, que todos somos capaces y que además el artículo que vendemos nos genera bienestar. Entonces, mayor depresión tenga yo o a mayor victimismo vive en mi vida, me conecto a valores más importantes para que esa depresión y ese juego de víctima desaparezca. Pero tengo que estar conectada a valores que hacen que la vida y que el mundo sea mejor. Qué bueno, ¿no? Aquí le hago un comentario y ya luego le doy como quien dice el micrófono a Eri, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tener bien claro que tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace felices, o sea, qué es lo que llena nuestros momentos inolvidables de cada día, o sea, desde el inicio, cómo me levanto o cómo me voy a dormir con gratitud, con alegría por lo que viví en este día, o me levanto con esa gratitud, dándole gracias, O de Señor, por malas este por lo que nuevo no hay. día. No, es Sí. gracias por lo que sí hay y sí tengo. Me encanta esa parte tuya, Jessie, que tienes siempre del agradecimiento. También en algún momento dado hicimos una dinámica muy bella de los 5 sentidos, ¿no? De en una semana ponerle enfoque a un sentido y agradecer el sentido del tacto, ¿no? Amanecer, abrazarnos y decir, amanecí, estoy viva, ¿qué voy a ofrecerle al mundo hoy, no? Tocar tu cama y decir gracias, Padre, por estas sábanas, gracias por este colchón, porque hay gente que no duerme en una cama, no duerme en el piso y tú me estás dando este privilegio, ¿no? El abrazar a los demás, de hecho hay una terapia de los abrazos, ¿no? Y entonces el martes el gusto, ¿no? El poder degustar tu desayunito ahí, tu arrocito con tus platanitos y tus frijolitos volteados, ¿no? Decir gracias que puedo degustar algo, ¿no? Y tomarte tu café y degustarlo o tu té. El gusto de vivir, sabiduría, esa palabra de sabiduría, no solamente se refiere al conocimiento, habla también del saber, disfrutar y saborear la vida. El gusto por vivir. El miércoles, el olfato, ¿no? Desde la mañana, gracias porque puedo oler el rocío de las flores, la lluvia, ahorita que estamos todos con tantas lluvias, pues nos remonta cuando éramos chavitos y queríamos brincar en los charcos y te da alegría. Y entonces aparece el sí hay. Y entonces amanezco agradeciendo todo lo que viví y no me enfoco en lo que no viví, lo que no tuve cuando era chico. Me enfoco en lo que sí hubo, en lo que sí soy, en lo que sí tengo. El jueves el oído. ¿Qué son las cosas que oigo? ¿Qué es el tipo de diálogo interior que tengo conmigo? ¿Qué me digo a mí misma? Va a ser un día sensacional, Jess. Ay, no, otra vez con la lluvia. Voy a llegar ay, la humedad, qué horrible. No voy a llegar a las metas. Lo que tú piensas, lo decretas. Eso es innegable. Entonces, ¿qué oyes tú de tu diálogo interno? ¿Qué te dices a ti misma? ¿Valgo, no valgo? ¿Puedo, no puedo? Hay muchas personas que son exitosas y no se lo creen. Porque en su diálogo interno está la creencia de yo no soy capaz. Y le pueden decir 1000 gentes, oye, pero lo que lograste fue buenísimo.
pues sí, pero no me la creo. Y es muy difícil trabajar con esas personas, pero se puede cambiar ese mindset, sin duda alguna. Y el viernes, la vista. ¿Con quién estás compartiendo tu vida? Primero verte y agradecerte lo que eres, ¿no? Y luego, ¿con quiénes compartes tu vida? ¿Cuáles son esas personas que tú elegiste para compartir tu vida? ¿Y cómo te comportas con aquellas que no elegiste? Porque no elegimos a nuestros jefes, ni a nuestros colaboradores, ni a la familia, pues. Pero seguimos siendo libres de decidir y de elegir con qué actitud voy a vivir con aquellas personas que no piensan como yo, que no son como yo, pero que convivo con ellas. Desde qué mirada los veo, ¿no? Eso, y siempre agradeciendo. Mire, lo que veo yo, lo que vemos nosotros es una epidemia, que es en la depresión. O sea, que es el día de hoy increíble. Los niños creo que entran en depresiones más a menudo o más en temprana edad. Y es algo que pues se tiene que enfrentar, y a veces uno dice, ¿y qué puedo hacer? O sea, primero tomar control de mis emociones, porque si no tomo yo control de esas emociones, como usted lo dice, de disfrutar esos sentidos, me parece muy lógico y muy hermoso ejemplo, ¿verdad? Saber de que la vista, o sea, ¿cuántas personas no ven? El otro día caminábamos y le decía yo, oye, imagínate, íbamos a pasar la calle y le digo, wow, mi admiración para esa persona que no tiene la vista y que toca el botón del semáforo. Yo no sé cómo llegó ahí, y a veces con un perrito, y espera los sonidos y camina y Increíble. cruza. Increíble, o sea, y todos nosotros tenemos ese sentido, y a veces no le damos gracias a Dios, ¿no? O sea, o el sentido del gusto, lo mismo que usted dice, el disfrutar la comida, el picante o no, o el no picante, el sabor. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos influir, ayudar para que esas personas no vayan a ese campo, ese campo muy difícil, que una vez metido ahí, me imagino que cuesta muchísimo, definitivamente cuesta muchísimo salir de esas depresiones? Todos sus consejos son muy buenos, pero sí es una epidemia a nivel mundial del día de hoy. Sí, no, y como usted dice, los niños, ¿no? La depresión y la ansiedad. ¿Cuándo en la vida, en nuestra época, oíamos que alguno de nuestros compañeritos tuviera que ir al psicólogo o tuviera ansiedad o depresión, o que no se quisiera levantar? Si todos queríamos jugar en la calle y a la pelota, pero viven encerrados en cuartos de 4 paredes con esta pantalla, que deprime mucho, porque entonces veo todo lo que los demás tienen, creyendo que tienen, y que yo no tengo, y me deprime. Todo lo que los demás hacen y yo no hago, y me deprime. Porque es un mundo muy competitivo lo que le ha tocado a esta generación, mucho más competitivo que el nuestro, en donde se vuelve más importante el hacer y el tener, y nos olvidamos del ser. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Pues yo creo que desde nuestro propio ejemplo, ¿no? Desde enseñarles la importancia del ser, cuánto valgo, cuánto aprecio mi vida, cuánta justicia le hago a mi vida, ¿no? O sea, cuánto justicia me refiero, cuánto gusto le doy a mi vida, qué tan justa soy conmigo a la hora de juzgarme, ¿no? Porque a veces somos nosotros los peores en juzgarnos y en criticarnos, ¿no? Que nos lleva a una depresión. ¿Soy justa? ¿Realmente esta creencia que tengo de mí es la realidad? ¿Me hace justicia? ¿Cuánto aprecio mi vida para poder ver una realidad más clara y no esa realidad que está contaminada de todas mis creencias pasadas que no me han permitido llegar a la plenitud, ¿no? A la felicidad, a la serenidad? Para mí la felicidad, para mí, cualquiera puede, pero se llama serenidad, poder vivir en una vida de manera serena, mesurada, ¿no? O sea, no todo, no nada, sino mesuradamente sereno, moreno, como decimos, ¿no? Tranquila, Camila. Pero tiene que ser desde nuestro ejemplo.
cómo vivimos nosotros nuestra vida para que los chicos puedan ser influenciados e inspirados desde lo que nosotros, con honestidad y autenticidad, somos en la vida. Pero a veces pesa mucho el qué dirán. Y entonces la gente en el qué dirán se esconde y se pone máscaras. Y es donde las depresiones surgen mucho más rápidas y en esos ambientes se da mucho más rápido. O las expectativas. Cuando creo que vine a este mundo a cubrir las expectativas del otro y el otro me hace sentir todo el tiempo que soy insuficiente. No, yo no vengo a cubrir las expectativas de nadie más que las mías. O sea, yo soy mi máximo juez. Sí se puede. Y podemos ayudarlos siempre con una buena charla, con un buen consejo. Apréciate, ámate, valórate, hazte justicia, porque la depresión de verdad es una enfermedad cada vez mayor y cuesta mucho dinero. Así es, salir creo que es entrar al pantano y cuesta salir de ahí, pero hay una esperanza que sí se puede salir. ¿Para qué estoy deprimido? Una vez más la pregunta. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿De qué me está hablando? Mire, yo lo que veo es las noticias, o sea, las noticias afectan muchísimo. Un niñito ya con su aparato, su último modelo de teléfono, sin decir marcas, conectado a redes sociales, donde va a haber un sinfín de noticias y noticias malas. Lo que vende la noticia, noticia que no vendería la noticia la señora Melba, una persona que inspira, que ayuda, que transforma, posiblemente no llegue a un noticiero y sea la noticia del día. Sí, no. Pero sí van a haber noticias muy fuertes de guerras, de bombas, y entonces, y es mucho más fácil el día de hoy caer en esos estados de ansiedad, tristeza, desesperación, depresión, porque tendríamos que tener control de nuestros aparatitos, ¿verdad? Y esos aparatitos en manos de nuestros niños es un peligro. O sea, no llevándolo al extremo, pero poniéndolo ahí como algo que hay que tenerle, como quien dice, cuidado. Hay que ponerle cuidado. Mucho cuidado. Y gracias a Dios que ya hay muchas personas que se dedican a esto, ¿no? A dar charlas de cómo utilizar las redes. No solamente es la noticia real, porque ahorita en esta época vemos la noticia en vivo y a todo color. Ya no es lo que nos cuentan que pasó la semana pasada. Nos están enseñando el terror, el dolor de todo lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, en vivo y a todo color. Pero no solamente el niño está viendo eso, sino que el niño está conectado a una cantidad de aplicaciones de juegos de violencia. Todo es violencia, todos son pistolas, todos son... Es más, en muchos casos, desgraciadamente, estas novelas que aparecen en la televisión, ¿no? Pues ponen al capo del narco como el máximo y el niño a los 10 años está jugando a que es un capo. O sea, toda la información nos está llegando muy mal, muy transgiversada. Y si los padres no toman la responsabilidad de explicarle a los hijos lo que está pasando y lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es una venta de morbo, ¿no? Y que ser narco no es el ideal de un ser humano, ¿no? Sino que mueren millones de personas por culpa de ese hombre, ¿no? O de ese cartel. Y ellos están metidos en redes en donde también la pornografía está haciendo de lo suyo, ¿no? Y está desvinculando las relaciones de los chicos. Ya los chicos no se vinculan con esa ternura, con ese amor, con esa conexión. El sexo se vuelve una obsesión en toda la juventud, niñas y niños. No hay serie, yo no sé ustedes, pero no hay serie que yo escoja de repente ver porque el título me llama la atención, que no tenga escenas verdaderamente claras y expresivas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de tener una pantalla viendo algo tan sensible, explícito, tan íntimo, tan propio de uno? Hay 27,000 escenas, pero como usted dice, si no sacaran esas escenas, quizás no venderían.
Si no sacaran la explosión y las armas y 27 muertos, hasta salpica de afuera de la televisión la sangre, pues quizás no vendería. Pero la pregunta sería, ¿por qué mi mente está escogiendo esas cosas? ¿Por qué cada vez me alejo más de una vida espiritual? Y no hablo acerca de la religión, hablo de una vida espiritual donde esté conectada con mis sentidos, con mis valores, y que tenga un grupo de personas que veamos la vida de la misma forma, en donde disfrutamos lo bello de la vida, porque la vida es muy bella. Y obviamente también hay películas y hay series que nos ayudan mucho a aprender cosas increíbles. Pero no, a veces escogemos la otra. Entonces, si mi hijo ve que yo escojo cosas que no me ayudan a crecer, ¿cómo me voy a atrever a llamarle la atención si está en la pantalla con una aplicación de un juego que es pura violencia? Pues si a ti te encanta ver Miami, o sea, no sé, Miami, cualquier programa de estos, ¿no? Entonces es desde nosotros, desde la responsabilidad como padres, como adultos, porque no solamente influimos en nuestros hijos, influimos en nuestros sobrinos, en los chicos que trabajan con nosotros. Hay padres muy jóvenes en la empresa con ustedes. Y entonces preguntarles y hacer charlas con ellos de retroalimentación. ¿Qué es lo que ve tu hijo? ¿Qué es lo que tú y tu esposa ven normalmente? ¿Cómo se llevan ustedes en casa? Porque si en casa hay violencia doméstica, pues ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Que es Ajá. normal la violencia doméstica? Y luego hay gente que dice, es que no me divorcio por mis hijos. Ah, pues me encanta. Estás enseñando a tus hijos lo peor de la vida y no te sales de ahí por ellos. Pues, o sea, ¿dónde está el raciocinio? Si esa vida que está viviendo tu hijo no es una vida sana, no es una vida que le esté enseñando valores, sino todo lo contrario. Entonces, cuando a mí me dicen esas cosas, a mí me da como tic nervioso. Somos responsables como adultos de aprender primero nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestras emociones, como usted bien dijo, ¿no? Y cómo estamos proyectándonos ante las nuevas generaciones, hijos, sobrinos, colaboradores, cómo me proyecto yo. Pero yo soy un ejemplo. Todos somos líderes. No tenemos que tener nadie a cargo, tener hijos. Todos somos alguien que influye o inspira al otro para hacer algo, bueno o malo. Y siempre pongo el ejemplo de chavitos, quienes no jugamos a tocar timbres y salir corriendo. Era un juego divertidísimo. Digo, pobre gente, la que tenía que salir a abrir, que la parabas de ver su novela y no había nadie más que unos escuincles ahí haciendo travesuras. Pero era porque había alguien que te inspiraba y te influenciaba y te decía, vámonos, ven, vamos a tocar timbres, o tú eras el líder. O sea, siempre va a haber alguien en todas las edades y en todos los contextos que tenga mayor influencia con el otro, pero todos influimos, para bien o para mal. Por Qué eso el bueno, ¿no? libro de Atrévete y Transfórmate, ¿te acuerdas? Ahí está el libro. La primera página empieza con la pregunta más impactante. ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Y tan poca gente la sabe responder porque entonces dicen su puesto, en su rol, o sea, pero sí, yo soy el gerente o soy la gerenta o soy la mamá de Juanito, sí, pero ¿quién es esa mamá o quién es ese gerente? Y no sabemos responder porque nadie nos ha enseñado a vernos, a voltear la mirada hacia adentro, vemos al otro, criticamos al otro, juzgamos al otro, nos sentimos perfectos y yo siempre a la gente le regalo espejitos, ¿no? Y le digo, a ver, espejito, espejito, ¿acaso yo seré perfecta? Y el espejito me dice, no. Entonces le digo yo a la gente, mira, yo te regalo este espejito. Y cuando te sientas tentado a hablar mal de alguien, ponte el espejito. Y vas a ver cómo tu diálogo interno va a cambiar hacia lo positivo y cómo tu manera de ser más humilde va a influenciar en los demás para ser más humanos. Nos hemos deshumanizado muchísimo. Y necesitamos empresas que generen humanidad, que generen bienestar, bienestar emocional, porque pasamos en las empresas 8 o 10 horas en nuestros trabajos, aunque sea desde nuestra casa. ¿Y cómo lo estamos haciendo?
cómo generamos bienestar, qué pensamientos genero, qué le digo a la otra persona, con qué mirada lo veo desde el juicio, lo veo de yo estar esperando de ti algo mejor, desde el perfeccionismo y la insuficiencia, no sé. ¿Y tú quién eres? Para que puedas despertar, atreverte y transformarte. Y cuando tú te transformes, transformas al otro. Porque la gente vive queriendo cambiar al otro sin darse cuenta que el que debe de cambiar es uno. Y si yo cambio, el otro cambia. Porque para bailar tango hacen falta dos. Y si yo me salgo del baile, el otro no tiene con quién bailar. Qué interesante. Definitivamente, sí, Ujú. yo sé que Jessy también ahorita va, pero sacando y rescatando algo muy poderoso que usted dice, necesitamos empresas más humanas, Más humanas. porque todo es tan mecanizado, todo es, llegas a un restaurante y ya ordenas por un aparatito, una camarita, ya ordenas pizza, igual te dicen ahí marque para ponga la tarjeta y al final no le pasan la caja de pizza a uno. Se ve mucho aquí en Estados Unidos, igual en Latinoamérica, todo se está mecanizando, se están eliminando personas y le Sí, están dando lugar a la inteligencia artificial o a lo práctico y dejamos el sentido de ser empresas humanas. así es. Y, y esa parte humana es muy necesaria. Y lo que me encanta mucho de nuestra corporación o de la institución donde trabajamos por más de 40 años, que hay una parte humana muy poderosa, que Sí, si se entonces, pierde esa parte humana, como que se pierde todo, pero eso lo porque genera usted, don Eric, porque usted es el líder y usted piensa de esa manera y usted va conectando, ¿no? En pirámide a todos, ¿no? Y contagiándolos de esa humanidad. Y después Jessy, hace 20 y tantos años, ustedes han conectado de mucha humanidad de esa empresa. Por eso para mí siempre será un honor poder estar Gracias. con ustedes. Mire, doña Melba, eso era lo que yo quería recalcar, ¿no? Que nosotros en Grupo Continental, la corporación Highside también nos da preparación, entrenamiento, están cerca de nosotros, pero también nosotros como Grupo Continental también tenemos esa preparación con personas que son profesionales y constantemente nosotros tenemos estas capacitaciones bien hermosas en los cuales nos estamos preparando para ser seres humanos de valor, capaces de inspirar, capaces de crecer nosotros como personas y transformar vidas. Eso es lo que Así nosotros es. hacemos. Por Y no eso me encanta su solamente, libro, ya, ¿verdad? Su libro dice, despierta, ¿verdad? Despierta, atrévete y transfórmate. Porque para poder nosotros transformar a otras personas, necesitamos primero nosotros transformarnos. Así que estamos en ese camino. Sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, sí. pero hemos disfrutado esta charla. Así que va a haber una siguiente invitación muy especial para la señora Melba Pasos, que es una gran maestra, una gran coach, pero sobre todo una gran amiga y ser humano. Gracias, igualmente lo digo. Los admiro por la humanidad tan grande que hay en su empresa. Es un ejemplo de empresa. Gracias. gracias mi señora Bella. Gracias, Un gracias. abrazo desde lejos y nos veremos muy pronto seguramente. Muchísimas Así gracias. será. Gracias, señora Melba. Y nos vemos hasta la próxima, queridos amigos. Sigan nuestro canal, conéctese, estén ahí presentes, que siempre vamos a traer mucha información de formación para poder lograr todos esos grandes objetivos y encontrar quién soy yo. Suscríbete nuevamente a nuestro canal de YouTube, Grupo Continental Inc. Suscríbete, síguenos, tus comentarios son muy importantes, así que muchas bendiciones. Gracias. Hasta la próxima.